Muy buenos días, querido público, ¿cómo están todos ustedes? Es un gusto estar nuevamente en este otro capítulo de EthicsCom. Su servidor Luis Enrique Sánchez y mi gran compañera Gracielena Candela. ¿Cómo estás, Gracia? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí, mira, comenzando del lado izquierdo le llamo yo, porque yo soy zurdo. Ah, Pero sí, bueno, mi hijo también es zurdo. bien. Aquí andamos. Pero hoy traemos un tema interesante. Gracias. A ver, dinos, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? A mí me encanta, tiene que ver con la reinvención. ¿Cuántas veces uno no se reinventa? Cuéntame. Wow, es un Yo tema creo que todos los días, bastante. Sí, no, yo, ajá, todos los días. de una u otra manera, yo creo que sí, uno se está reinventando. Pero, a ver, ¿por qué no entramos con ejemplos? ¿Por qué no? ¿Qué me puedes decir sobre la reinvención o algo que te haya pasado a ti? Bueno, cuando decidí venir a vivir a los Estados Unidos, fue un proceso, sí, porque evidentemente uno es periodista y tiene muchos contactos, desarrolla. Pero bueno, la realidad de mi país, fue un proceso para mí un poco complicado cuando ya, terminé de decir, bueno, dejo de viajar permanentemente y me quedo en un lugar. Venezuela estaba pasando por un momento económico muy complejo. Yo tenía mi agencia de PR por 20 años y prácticamente las grandes corporaciones que llevábamos y empezaron a no invertir en publicidad ni en comunicaciones e irse del país. Entonces, para mí fue el decir, bueno, ¿qué hago? Y aquí inicié un proceso que fue una empresa de catering, una cosa que no tiene nada que ver en mi vida, que ni siquiera lo había programado ni estaba en mi propósito de hacerlo, porque bueno, mis padres tuvieron toda la vida hotel y restaurantes y mi mamá y mi papá cocinan como los dioses, Ya. entonces son italianos, entonces mi hobby lo convertí en una empresa. Y más allá de eso, la reinvención como persona. Yo creo que eso es el poder aceptar los cambios, eso es importantísimo. Y tú cuéntame. Sí, fíjate que yo más que, lo que pasa es que en cambio, al igual que tú, yo también, yo me salgo de México, pero yo me salgo de México por temas de trabajo. Yo tuve una buena oportunidad en su momento, hace ya varios años, que se presenta en donde me ofrecen irme a trabajar a otro lugar. Y a Centroamérica, yo me fui a El Salvador, yo me salgo de México y me voy a El Salvador. Del Salvador tuve la oportunidad de venirme a los Estados Unidos y es en donde ya pues decidimos quedarnos, ¿no? No nada más en lo personal, sino como familia. Pero ese sentido de reinvención a mí me pasó más en el sentido profesional, porque yo Ujú. tenía toda mi carrera en el sentido de abogado. Yo crecí con despachos jurídicos, formándome en el sentido empresarial, dando asesoría a empresas, que de cierta manera todavía lo hago, ¿no? Pero distinto. ¿Por qué? Porque yo sí tuve ese parteaguas a decidir, quiero seguir haciendo aspectos legales o me reinvento y entro dentro de una nueva profesión que era lo del oficial de ética y cumplimiento. Y yo te digo que lo tengo muy bien marcado porque yo estaba en una posición liderando un departamento jurídico, viendo cosas de compliance, pero liderando un departamento jurídico en donde tienes una especie de posición, una especie de Claro. poder, una especie de toma de decisiones. Y cuando me cambio a la nueva función y me voy a la nueva empresa, etcétera, es empezar desde cero, en una posición donde todo el mundo dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y no te entiendo, y que no te tienen ni la confianza y tú no tienes el poder para tomar esas decisiones por lo mismo, ¿no? O sea, tienes que empezar a abrir comunicación y generar confianza con tus colegas, porque aunque No, tenía una e inclusive posición, educarlos, porque eso sí, que tú haces no es un proceso sencillo. Hay mucha gente que ni le interesa. Vamos a total. estar claros. Es como que, bueno, si pasa algo, veré en ese momento y contrataré un abogado, pero no necesariamente todos los abogados son especialistas. O sea, es como No, el médico tiene una especialidad y el abogado también. Vamos a estar sí. claros.
No, 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 y el abogado te va a agarrar y te va a analizar la legislación y la regulación aplicable con la finalidad de, pues, ver qué te aplica, qué no te aplica y qué riesgos tienes. El oficial de cumplimiento va un poquito más allá, por lo mismo de la ética, el buscar Ujú. estándares internacionales, mejores prácticas, los aspectos éticos de empresas que están utilizando para recomendar a las empresas eso. Pero te digo, yo me reinventé porque tuve que volver a empezar desde cero y te lo juro, fue un baño de humildad. Yo también, yo Porque también. empiezas. Yo también, no te creas, para mí fue un proceso muy duro porque, eh, y más cuando no te lo planteas. O sea, yo me lo tuve que plantear porque en ese momento mi hijo tenía 3 años y medio, él había nacido en Estados Unidos, pero yo iba y venía, pues, por mi carrera, por mi profesión, por todo esto. Y llegó un momento que pasó un tema de seguridad con mi hijo que no lo pensé, y mi hijo a partir de Guau. esa fecha no regresó a Venezuela. Entonces, ¿sabes? Son cosas que ni te lo planteas, porque uno puede ser positivo y tal, pero a veces pasan cosas en tu vida que te invitan a ese proceso. Ahora, yo también quiero hablar, porque lo he trabajado mucho, el tema de como seres humanos, porque también el reinventarse viene de abrazar la incomodidad, es abrazar esa sombra de ti, abrazar esas cosas que no te gustan. Y eso, cuando tú lo abrazas, y eso no es una frase mía, lo he escuchado en psiquiatras y psicólogos, aunque al principio te surge como incómodo y tienes una insatisfacción en ese momento, eso te permite tener una oportunidad al cambio, y eso es importante. Estoy de acuerdo, y para eso se necesita conocer a uno mismo, Gracia. Ujú. Por ejemplo, yo hice cuando salgo de mi ex empleador hace ya un año y pasaditos, Ujú, y empiezo en ese proceso de reinversión, si quieres, ¿no? De ujú, reinventarme a mí mismo. Una de las cosas que hice es sentarme y decirme, bueno, ¿quién es Luis Sánchez? Y me exacto. analicé en el sentido de, a ver, espérame, yo soy, en mi aspecto familiar, yo soy hijo, yo soy hermano, yo soy esposo, yo soy padre. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo estoy cumpliendo con esas características? En mi sentido profesional, una de las cosas que mucha gente se olvida es, o mejor dicho, que mucha gente se enfoca, es mi último trabajo es quién soy, mi última función es quién soy. Y no es cierto, tienes toda una carrera profesional atrás que te ayuda y que te respalda en diferentes aspectos, como lo mencionabas tú. Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas? O sea, yo recuerdo desde pequeño haber. Motivaciones, lo que te motiva además, Claro, también, claro. Entonces, es porque analizar eso. claro. Y no limitarte, ¿no? No limitarte, porque mucha gente dice, ay, no, bueno, mi última función era esto, pero no eres tu última función, eres muchísimo más que eso. Y has manejado cosas. Muchas personas, por ejemplo, en el sentido de mentoría, que también doy mentorías, gracias, me Ujú. preguntan, oye, pues yo tengo mucho tiempo, pero como ama de casa, si quiero poner el negocio o quiero entrar a trabajar en esta empresa, ¿cómo le puedo hacer? Porque al final de cuentas, pues es que no tengo un empleo. Yo, señor, usted ha administrado un hogar por años y años y años, en el sentido de manejo de presupuesto, en el sentido de riesgos del hogar, en el sentido de mantener todo en orden. O sea, eso es una función y que lleva muchísimo trabajo. Entonces, es tener esas actividades muy en mente y utilizarlas a favor de uno, ¿no? O sea, pero te digo, así me reinventaba, Gracia. Entonces empezaba a analizar quién era yo en los diferentes conceptos de negocio profesional, en el económico, en el social, qué quiero hacer, cómo quiero yo también ayudar a la comunidad. Y una vez que tenía definido eso, es el bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Y empezaba a poner metas sobre cada uno de esos conceptos. Y eso me ayudaba mucho en esto, en el sentido de volver a reinventarme y de ir siguiendo adelante, porque hay pasitos chiquitos, pero que te llevan muy lejos, y hay pasos grandes que luego tienes que dar unos cuantos pasos atrás porque no pudiste llegar a donde querías, ¿no? Entonces, pues depende mucho de eso, pero de esa manera me pasó a mí. Y para quienes nos estén escuchando que tienen esa semillita de la incomodidad que dice: "Lo que estoy haciendo no me llama la atención, me siento que estoy en mi zona de confort y necesito hacer otra cosa". Entonces, la reinvención, ya como para ir, definiendo, surge porque hay una necesidad de cambio, en primer lugar. También porque lo deseas o también porque tienes una oportunidad, como tú lo bien lo acabas de decir, pero descubrir esas motivaciones son importantísimos porque no solamente decir, bueno, quiero el cambio, bueno, cuando lo tienes claro, entonces vas a tener los objetivos
clarísimos de lo que tienes que hacer. Y entonces no vas a estar del timbo al tambo como en el mar, ¿sabes? Como en un barco a la deriva sin saber realmente cómo ejecutar ese cambio. Sí, sí, ahorita que tocas el ejemplo del barco a la deriva, no sé si ya lo comenté en un capítulo anterior o algo, pero otra vez vuelvo a las 2 preguntas más importantes que toda persona debe hacerse, ¿no? ¿Quién soy y qué es lo que quiero o a dónde quiero llegar? Entonces, pero ahorita también tocabas un tema muy importante. La mayoría de la gente es quien se reinventa por cambio, por salirse de la zona de confort, porque lo sacaron de su zona de confort, mejor dicho. Ujú, Pero hay personas únicas, especiales, si le quieres llamar así, que yo llevo la invitación a la audiencia, que hacen esta reinversión sin tener la necesidad. Es decir, se están anticipando y están liderando ante sí mismas para decir qué sigue después de esto y llevarte a ti como persona, ¿no? Y muchas veces sirve salirte de su zona de tu zona de confort. O sea, yo creo que los mejores riesgos o los mejores éxitos están un poquito más allá de tu zona de confort. y algo para mí muy importante en la reinvención es dejar atrás las creencias limitantes, bien sea por edad o por cualquier creencia que te impida reinventarte. Porque a veces, bueno, uno escucha decir, bueno, es que los venezolanos son así, es que los cubanos son así, y al final lo hemos hablado ya en otros capítulos, eso forma parte del hogar que tú tienes y de cómo tú naciste, dónde naciste y cómo te criaron y cuál es tu educación. O sea, a mí cuando, tú sabes, te ponen una chapa, pero igual pasa con la edad. Aquí el tema no es la edad, aquí el tema es lo que tú quieras hacer con tu vida. De acuerdo, de acuerdo. Ahora sí que, como dices tú, ¿no? Hay adultos menores de edad, hay adultos menores de 18 años y hay niños de 50. O sea, al final de cuentas, creo que la edad no tiene nada No. que ver. La madurez mental es lo que te está llevando a la toma de estas decisiones. Y para el público en general también, si ustedes están en una posición de incertidumbre o saliendo de zona de confort, busquen ese consejo, hablen con gente, busquen a sus mentores, a personas que los puedan aconsejar. Hay mucho coach también dentro del mercado. Busquen a coach, pero busquen a coach certificados, a coach realmente reconocidos, que mucha gente también se pone el título de coach por marketing y luego no termina dándote los consejos adecuados, ¿no? Búsquenos a nosotros si quieren, aquí estamos Gracie y yo, Pero en va el más buen allá de las sentido. certificaciones, porque yo he hecho posgrados donde yo he salido, pues, frustrada, lo tengo que decir, porque de repente te circunscriben en un proceso y tú andas buscando más respuesta. Entonces, ahí viene el tema de la curiosidad. Es decir, También. la curiosidad forma parte de esa reinvención, no perderla nunca, porque es como ese niño que siempre está descubriendo cosas, ¿no? Y creo que eso es como una llamita que está dentro de uno, que lo permite, pues, disfrutar de la vida también, porque el disfrute forma parte de la reinvención. De acuerdo. E inclusive también disfrutar esos momentos difíciles, porque esos momentos difíciles es lo que también te Así es. lleva a disfrutar de una mejor manera los momentos agradables de tu vida, ¿no? Pero es entender los momentos difíciles también y disfrutar las subidas y bajadas de la vida. Y reinventarse con las parejas, reinventarse con sus hijos, reinventarse con los familiares, reinventarse con uno mismo. Llegué un día a la peluquería y dije, pues yo quiero ahora el corte de pelo así, o qué sé yo, Es un hacer poquito alguna difícil para actividad. mí, ¿verdad? ¿Ves? Eres así. Por eso es que yo lo disfruto tanto, de verdad. Eres lo máximo. Bueno, hemos llegado al final, mi querido. Muchísimas gracias. Gracias.